buenas tardes. Estamos en AFEMEN, Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Puerto de Santa María. Vamos a dar una charla sobre el camino del bienestar social del individuo. Ruego tomar en cuenta que los asistentes a esta charla son personas con enfermedades mentales y pueden participar, improvisar, levantarse y tener todo tipo de comportamientos que a veces puedan parecer en distonía con la charla en sí. Yo los tomo como parte de la vida misma. Agradezco a AFEMEN por cedernos este espacio y espero que esta conferencia os sea de provecho. Gracias por venir. Buenas tardes. Hola, me llamo Roberto Golán y os voy a dar una charla sobre el camino al bienestar social del individuo. Antes de comenzar, para todos los que nos vean, ya sea en la tele, en internet o donde sea, quiero agradecer a AFEMEN, Asociación de Enfermos Mentales y sus familiares, por prestarnos este espacio, y a todos los presentes que habéis venido a compartir este momento. Como os comenté, vamos a hablar del bienestar social del individuo. ¿Y esto qué significa? En líneas generales, cuando nacemos, llegamos al mundo muy indefensos. Un bebé no puede sobrevivir si no lo cuidan papá y mamá, y si no se adapta al mundo, a la vida. Algunos llegan llorones, otros felices, otros que vienen con una cara para comérselo, y algunos que vienen con 10 hermanos. Aquí un nacimiento de 11 tillizos, no sé ni cómo se llama. En fin, que cuando llegamos al mundo nos tenemos que adaptar primero a la familia. El bebé que llega, todo lo que quiere es comer, dormir y que lo cuiden. Y se tiene que adaptar a que papá no está siempre porque tiene que ir a trabajar, a que mamá tiene otras ocupaciones, por ejemplo, como en esta familia, distintos hermanos, a que no siempre come cuando quiere, sino cuando le pueden dar de comer, y eso implica una adaptación. Luego va creciendo y se tiene que adaptar al colegio. Un montón de niños, todos tienen sus historias, y eso le condiciona cómo vive. Si vive más feliz, menos feliz, digamos, satisfaciendo sus necesidades o fastidiado. Luego se tiene que adaptar al trabajo, un horario, una ciudad, un tráfico. Todo esto implica que el ser humano tiene que cambiar de cómo ha nacido a cómo es cuando ya somos mayores y adultos. ¿Y cómo cambia? ¿Qué es lo que tiene que corregir? ¿Qué es lo que tiene que modificar? Pues uno de los mecanismos para adaptarse es desarrollando un carácter. Hay personas que son más ordenadas, hay personas que son más tranquilas, hay personas que son más dinámicas. Eso es el carácter de la persona. Y ese carácter, cada uno lo podemos percibir en los demás, por ejemplo, mediante los sentimientos, mediante lo que sentimos y mediante las emociones. Son dos herramientas que tiene el ser humano para saber dónde está y cómo está. Pero vamos a ir por parte. Los sentimientos. Según la Real Academia Española, sentimientos viene de acción y efecto de sentir o sentirse. Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. En general, sentimiento viene de sentir, lo que se percibe con los sentidos, y significa acción. Amor no es un sentimiento, es una emoción. Hambre es un sentimiento, porque significa que hay que comer para satisfacerlo, por dar una diferencia y un matiz. Hay un psiquiatra muy conocido, Anthony Damaso, que ha dicho
que no se puede tener un sentimiento sin conciencia y no se puede tener conciencia sin un sentimiento. Y sobre esto vamos a hablar más. Por ejemplo, una persona no puede sentir hambre si no presta atención de que su cuerpo tiene un dolor en el estómago, tiene una sensación de ansiedad, una necesidad de comer. Pedro de esto sabe mucho, que me parece que le gusta comer. Y lo mismo, si uno no le presta atención a su cuerpo y a su necesidad, no tiene el sentimiento. Hablaré de esto más adelante, pero lo dejamos ahí. Las emociones. La emoción reina, el amor, no es una emoción, es un estado emocional que engloba distintas emociones básicas: cariño, seguridad, deseo, interés, atención, alegría, etcétera, etcétera. Hay un montón de significados y variables. En un momento determinado y en una experiencia determinada sentimos amor y no es igual que en otro momento y en otra experiencia. Y es el mismo amor que cada uno de nosotros sentimos. En realidad, el amor es un estado mental, es un estado en el cual hay una segregación de dopamina, norepinefrina, poca serotonina, mucho testosterona, estrógenos y mucha oxitocina. El cóctel, la ensalada de esos neurotransmisores y hormonas establece un estado emocional. En este que estamos hablando, el amor. Y la medida en que cada uno de esos neurotransmisores y hormonas existe en un momento determinado en el cerebro, así es nuestra diferente percepción de amor. No es el mismo amor que se tiene por un niño que el que se tiene por una pareja. Pero, sin embargo, somos nosotros los que amamos. Así funciona. Un estado de ánimo diferente, la tristeza, por ejemplo. La tristeza también es un estado emocional que engloba dolor, cansancio, apatía, melancolía, congoja, sufrimiento y más. Y la tristeza, igual que el amor, es otro estado neurológico que significa una serie de neurotransmisores y de hormonas como el mu-opioide, sustancia GABA, sustancia P, serotonina. En especial cuando en nuestro cerebro hay una gran cantidad de serotonina, estamos tristes. Así funciona. Hay personas que tienen mucha secreción de serotonina y están casi siempre tristes. Y hay otras que tienen mucha secreción de oxitocina y están mayoritariamente alegres. Va variando con los estímulos exteriores y con la experiencia de vida. Con esto podemos decir que las emociones son nuestra manera de percibir un estado neuronal, un estado mental. Y asimismo, el estado mental es nuestra manera de percibir las experiencias de la vida, nuestra manera de percibir el mundo. Si no tuviésemos esa capacidad de percibir, no podríamos vivir, no sabríamos relacionarnos con los demás, no sabríamos encontrar trabajo y mantenerlos, aprender una profesión, tener hijos, etc. Vamos a seguir. Aquí os doy una lista de distintos estados emocionales. En la primera columna, apatía, tristeza, miedo, deseo, ira, orgullo, coraje, amor, felicidad y una lista de emociones asociadas. No es cuestión de acordarse de ellas ni entenderlas. Es para que reconozcamos que siempre nuestro estado emocional es la suma de varias emociones, de varios factores que los condicionan. Nunca es una sola cosita, nunca solo el viento tuerce al árbol. También la tierra puede estar húmeda, el tronco puede estar en mal estado, las raíces pocas profundas, y el estado emocional es similar, es una suma de factores que lo condicionan. ¿Cómo funcionan las emociones y para qué sirven? En general tenemos una necesidad. Por ejemplo, tenemos una... Pasa, puedes sentarte, sin problema. Tenemos una necesidad, por ejemplo, de seguridad.
necesitamos protección. Y eso nos estimula a tener un deseo de alguien que nos proteja. Una persona, una familia, un amigo, etc. Ese deseo genera una emoción. Puede ser una emoción, por ejemplo, de miedo. Miedo por la inseguridad de la necesidad o el estímulo original. Esa emoción y cualquier otra genera una reacción y una acción. Por ejemplo, si la necesidad de seguridad provocó el deseo de que alguien nos proteja o algo, la emoción es el miedo, la acción puede ser encerrarnos en casa. O la acción puede ser huir, movimiento. O puede ser también una acción interna, aprender a defendernos, por ejemplo. Y esa reacción satisface la necesidad. Si teníamos miedo y nos encerramos, con eso nos tranquilizamos y ya no tenemos miedo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que también se genera un sentimiento. Y el sentimiento, en este caso, es de protección. Cuando nos sentimos protegidos, el sentimiento satisface la emoción del miedo, el miedo se aplaca y desaparece todo este mecanismo. Si no nos sentimos protegidos, aumentamos la protección, ponemos más puertas, llamamos más gente, cogemos el móvil, buscamos más ayuda hasta que la emoción se satisface. Así básicamente funciona. La realidad siempre es más compleja, pero es para entenderlo. Y evidentemente esto es variable en función del carácter de cada persona. Para que nos entendamos, el carácter son aquellos rasgos que conforman a nuestro ser, a cómo somos. Y la personalidad es cómo los expresamos con la sociedad. Una persona tímida no habla con los demás. Una persona extrovertida o eufórica está hablando con todo el mundo. La forma de hablar o de no hablar es la personalidad. La timidez forma parte del carácter. Pues, ¿perdón? El temperamento forma parte del carácter, pero las preguntas las dejamos para el final porque algunos si no, no nos siguen. Evidentemente que el carácter se forma en función de, por ejemplo, factores genéticos. Como son nuestros padres, ellos nos transmiten unos rasgos, unas características que conforman nuestro carácter. Y eso es heredado, con eso no podemos hacer nada. Podemos desarrollarlo, podemos evolucionar, pero no los podemos cambiar. Le podemos sumar, pero no los podemos quitar. Factores aprendidos. Por ejemplo, la timidez. La timidez es un miedo originalmente, pero podemos aprender a no tener miedo. Podemos aprender a enfrentarnos a esa situación que nos hace quedarnos calladitos y protegidos. Y luego también hay factores espirituales. Y por factores espirituales yo me refiero no solamente a la fe, a la religión, que también lo es, sino, por ejemplo, a nuestra vitalidad, a nuestra voluntad. Hay personas que con cualquier contratiempo se quedan quietos y no hacen nada, y otros que siguen luchando. Esa fuerza de voluntad, esa capacidad de sobreponerse, viene de nuestro espíritu, viene de nuestro interior, y cada persona es diferente. Y se puede trabajar para que sea variable, que no sea siempre el mismo. Y aquí os voy a dar una serie de diferentes tipos de carácter. Hay distintas clasificaciones de carácter de personas. Distintos psicólogos, neurólogos, neurofisiólogos han estudiado la caracterología humana. Yo voy a dar una. Por ejemplo, hay una persona, un tipo de persona que es perfeccionista, tiende a ser muy ordenado, muy metódico, muy puntilloso, mide los detalles, siempre habla con el dedo en alto. Mahatma Gandhi fue uno de esos. Hay otra persona que es muy orgullosa, le motiva ese orgullo y continuamente está ayudando a los demás. Tiene esa voluntad de satisfacer, de colaborar y de resolver su necesidad, todo parte de su necesidad interna, su necesidad a través de la ayuda al prójimo. Hay otros
que están motivados por la vanidad y les son muy importante la imagen y lo que los demás piensen de él. Cristiano Ronaldo es un ejemplo de ello. Es una persona que está muy determinado y muy condicionado por su imagen, por su aspecto, por su rendimiento, por cuánto cobra. Todo eso le da un lugar en su interior para satisfacer esas necesidades iniciales, raíz, cuando nació, para adaptarse al mundo. También tenemos al individualista, al envidioso. Y aquí os tapo. Un ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson continuamente ansiaba tener lo que tenían otros. Lo más llamativo fue el color de su piel, que se hizo múltiples operaciones para ser blanco, operaciones de nariz, etc. Cuando tenía unos atributos maravillosos, como era su ritmo, su voz, su sentido del tiempo, pero su carácter estaba dominado por esa envidia. Y así él satisfacía su necesidad. John Lennon, por ejemplo, tenía ese carácter que estaba motivado por la avaricia, por el retener. Y en este caso es un carácter que representa mucho a los intelectuales. Hay muchos intelectuales que tienen esta característica. Otro tipo es el que está motivado por la cobardía. Y también asimismo es muy leal. Sí, causa gracia, pero es así. Y hacen falta todos estos en la sociedad. Entre todos conforman la sociedad. No estamos haciendo un juicio de cuál es mejor y cuál es peor, aunque entiendo que todos los que están aquí prestando atención dicen, este me gusta más y este me gusta menos. Quizás porque se identifica con cómo somos nosotros. Otro es el narcisista, el entusiasta, aquel que su vida la dedica principalmente a disfrutar, a gozar, antepone primero el cachondeo a las obligaciones. Y conoceréis seguro a personas así, que están continuamente queriendo pasárselo bien. Es decir, primero una copita, después ir a trabajar. Y no es malo, para él, por supuesto, para los demás a lo mejor. Pero hablamos de cada individuo. Otro tipo es el desafiador, el autoritario, el mandón, el dirigente, el líder. Hugo Chávez era un carácter así. Y este tipo de personas satisfacen su necesidad por encima de quien sea. Y a veces en pro de una sociedad, no solamente de su necesidad particular. Depende cada caso. Y por último, el último caso es el perezoso. Aquel que evita los conflictos, evita las discusiones, no quiere enfrentarse a nadie, siempre está dispuesto a ayudar y los demás están antes que él. En fin, no es cuestión de profundizar en cada uno de estos caracteres, sino haceros ver que hay distintos tipos de personas, distintas personas, y cada uno se va a enfrentar a las emociones y a las experiencias de la vida de una manera diferente. Luego veremos para qué sirve entenderlo. Al final se arma todo el puzzle. Continuamos. Inicialmente tenemos una necesidad, lo que genera un estímulo. Ese estímulo, a través del mecanismo que os hablé antes, provoca una acción. La acción puede ser motórica, siempre la acción es movimiento, pero puede ser externa, de ir hacia un sitio, de hacer deporte, de fortalecer nuestro cuerpo, de aprender unas artes marciales si necesitamos sentirnos seguros, o puede ser interna, aprender una profesión, entender algo que es lo que estáis haciendo vosotros. Esto es una acción, aunque la acción la hace el cerebro. Este es un trabajo. Esa acción va en función del carácter, como acabamos de hablar, y de la coherencia emocional. Hay muchas veces que tenemos una emoción y hacemos algo al revés, algo contrario. Tenemos necesidad de sentirnos queridos y estamos regañando a todo el mundo. Y tenemos un carácter de perros. Si tenemos un carácter de perro no nos va a querer nadie. Entonces eso está condicionado por una incoherencia emocional, por un comportamiento no acorde con las emociones que tenemos. ¿Y cómo podemos saber
si esa coherencia emocional es o no es. Por ejemplo, porque tenemos una serie de mecanismos en nuestro organismo que nos informan de ello. Un mecanismo es el orgánico. Dolores, enfermedades, conductas, funciones orgánicas, todas ellas nos indican que algo no funciona bien, que lo que nosotros deseamos y necesitamos no va en coherencia con lo que hacemos. Cuando nos duele la cabeza es por una incoherencia emocional, casi siempre. A veces también podemos comer alguna comida en mal estado y nos provoca que el organismo funcione mal. Pero ¿qué nos hizo comer la comida en mal estado? ¿Qué nos hizo no prestarle atención? Si vamos hacia atrás, encontramos algún factor emocional. Otro tipo de información puede ser de carácter social. Por ejemplo, la relación que tenemos con nuestras amistades. Si siempre nos quedamos solos, si no tenemos amigos, o si tenemos demasiados amigos que no los podemos atender. Factores de información que nos pueden hacer pensar, investigar cómo estamos viviendo esta vida. El trabajo, el colegio, lo mismo, un niño que en el colegio le va mal, a pesar de que estudia, o si no estudia, eso obedece a un trastorno emocional. Hay algo que le provoca de que él no se adapte, porque el estudio en esta sociedad no es tan complicado que puedan haber individuos que no puedan hacerle frente a ello. No es una cuestión de capacidad intelectual, es una cuestión de adaptación, lo que comenté al principio. Y por último está también el tema espiritual. Si somos una persona o si conocemos a una persona carente de vitalidad, sin ganas, sin deseo, siempre aburrido, siempre cansado, es un indicio de que hay un conflicto emocional, que hay algún trastorno que hace de que él no pueda satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que hay que tratar, esa raíz. A veces hay que ayudarse de medicamentos, hay que ayudarse de factores externos, pero no se puede no tratar el origen. Continuamos. En situaciones de crisis, es decir, no vamos a hablar de cómo podemos gestionar nuestras emociones cuando estamos felices y contentos, porque no hace falta, porque cuando estamos felices y contentos lo disfrutamos y ya está. Si estamos eufóricos, ya no es felicidad y alegría, eso es un exceso. Entonces hay personas que tienen un grado de euforia, un grado de alegría por las nubes, que tampoco pueden vivir así, y eso sí que hay que tratarlo. Pero yo quiero hablar de cuando estamos en situaciones de crisis, cuando hay algo que nos hace sentir mal. ¿Qué hacemos entonces? Pues en situaciones de crisis, que pueden ser de diferente índole, por ejemplo, de índole social, trabajo, familiar, relaciones, amistades, o personales, sentimentales, con una persona muy allegada a nosotros, papá, mamá, un hijo, una pareja, cuando lo perdemos, ya sea porque nos dejó, ya sea porque se murió, que es una situación que nos tenemos que enfrentar a ella y superar. Cuando tenemos una crisis o un problema de identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos dónde vamos, no sabemos para qué estamos aquí y estamos como en la nada. Y eso nos provoca mucho desasosiego y mucho malestar. En esas situaciones lo asimilamos de una manera que nos provoca o bienestar o malestar. Como no podemos cambiar a Rajoy, pues vamos a cambiar como nosotros pensamos de Rajoy. O simplemente no lo vemos a Rajoy si no nos gusta, o lo vemos todos los días en la tele si nos gusta. Cada uno elige. Pues en situaciones de crisis, ¿qué ocurre? Pues primero se pone en mecanismo este sistema que os comenté antes. El estímulo provoca una acción, una emoción, una reacción que satisface aquella necesidad. Y por otro lado, hay un estado neurológico que lo sustenta. Y este estado neurológico es variable y sobre él podemos hacer cosas para que cambie. ¿Qué cosas podemos hacer? Antes tenemos que entender que todos los estados emocionales tienen una función. Por ejemplo,
La apatía provoca un freno y una perspectiva. Nos quedamos apáticos, no tenemos ganas de nada y estamos mirando desde lejos qué es lo que pasa, para ver cómo lo vamos a solventar y cómo lo vamos a enfrentar. La ira, por ejemplo, un estado emocional que a nadie le gusta, la ira es importante, genera destrucción. Y en algunos momentos el ser humano tiene que ser destructivo para protegerse, tiene que tener ese grado de agresividad. Lo que ocurre es que no podemos tener ira porque el vecino cerró la puerta muy fuerte y dio un portazo y nos molestó para dormir. Es decir, las cosas con la proporción adecuada. Pero cada estado emocional tiene una función y es necesario que la tengamos. Y ahora voy a hacer un lapsus y hablaros de otro tema, de la nutrición y aquel estado emocional, aquellas neuronas conectadas por neurotransmisores u hormonas que se pasean en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Por daros un ejemplo, el azúcar blanco, que supongo que por la gente que está aquí a muchos les gustan los dulces. Y el azúcar blanco no está solamente en las cucharillas que le echamos al café, está en los dulces, está en los refrescos, está en los zumos, está en todo aquello que no es natural. En las frutas no hay azúcar blanca, no hay azúcar refinada, en todo lo que compramos que es dulce, lo hay. Cuando ingerimos azúcar refinada, las glándulas suprarrenales segregan insulina. La insulina se va a la sangre, llega al cerebro y provoca en el cerebro una hipoglucemia reactiva. La hipoglucemia reactiva genera que necesitemos más azúcar refinado. Es decir, si estamos tomando un refresco de cola, no voy a decir la marca, que sigamos tomando. Si estamos tomándonos un chocolate, que le peguemos otro bocado al chocolate, que sigamos comiendo, hasta que llegue un momento de saturación. Pero nos incita a seguir ingiriendo. La hipoglucemia reactiva está muy condicionada por el nivel de carbohidratos en la sangre, que los carbohidratos generan serotonina, la que regula la agresividad, la tristeza y la depresión, y por el nivel de aminoácidos que segrega treonina, glutamina, valina, isoleucina y leucina, que todos estos neurotransmisores y hormonas condicionan el comportamiento, solo por tomar azúcar. La hipoglucemia reactiva, a su vez, estimula las glándulas suprarrenales, que están encima de los riñones, que las glándulas segregan epinefrina y norepinefrina, son hormonas, y cortisol. Cuando esto se segrega, el cerebro, a través del hipotálamo, se ve afectado en el lóbulo temporal, esta parte de aquí, que condiciona nuestra capacidad. Es decir, por tomar azúcar se ve alterado nuestra capacidad de recordar cosas. Evidentemente que si tomamos un azucarillo por día en el café, esto no afecta, el cuerpo lo compensa. Pero si tomamos un azucarillo en el café por la mañana, otro en el colacao por la tarde, un dulce con el colacao, una Coca-Cola al mediodía, ya entonces sí, porque estamos consumiendo mucha cantidad de azúcares refinados. El cerebro, el hipotálamo, segrega glutamato y el glutamato condiciona nuestro estado de hiperactividad. Es decir, que nosotros tomamos azúcares y nos ponemos activos. Pues bien, consumiendo cantidades significativas de azúcares, aumenta nuestro estado de hiperactividad. Deciros, por ejemplo, que en 1908 en Estados Unidos el americano medio consumía aproximadamente 2 kilos de azúcar por año y en el 2005 consume 58 kilos por año, casi 2.500 veces más. Y eso condiciona el estado de salud de la sociedad americana, entre otras. Por supuesto que se ve eso. Otros factores alimenticios que afectan al cerebro. Por ejemplo, la carne, leche y huevos
contiene triptófanos. Los triptófanos ayudan a la producción de serotonina, y cuando hay serotonina hay menos tristeza y menos depresión. Asimismo, la carne, leche y huevos tiene niacina, mucha cantidad de niacina, vitamina B3, lo que hace que se produzca mucha testosterona, estrógenos, hormonas que condicionan la sexualidad y el estrés. El maíz, por ejemplo, es bajo en triptófanos, lo que hace que haya poca serotonina y más tristeza y depresión. Hay sociedades como en Centroamérica que consumen mucho maíz y tienen un problema mayor de tristeza y depresión que otras sociedades que no consumen en abundancia. Por supuesto que hay que comer maíz. Si hablamos de extremos, no tomarlo eso que ahora nadie va a comer azúcar, nadie va a ingerir maíz, nadie va a tomar carne, leche y huevos. No, hay que tener una dieta equilibrada y sana. Pero quiero que entendáis que todo está afectado, que todo está ligado. Las proteínas animales y vegetales son ricas en fenilalanina, un nombre muy raro que nunca me sale, lo que hace que se produzca epinefrina, lo que afecta a nuestra capacidad de atención, que se produzca en el cuerpo noradrenalina y dopamina, lo que condiciona nuestra capacidad de motivación y de placer. Y por último tenemos las vitaminas C, D, E, K, A y carotenoides. Estas vitaminas condicionan las manifestaciones conductuales, cómo nos comportamos. Si hay una carencia de alguno de estos o una abundancia, nuestras emociones se ven afectadas. Por lo tanto, las emociones, que son la expresión o nuestra percepción de un proceso neurofisiológico, neurotransmisores y hormonas, que los percibimos a través de los sentimientos, se ven afectadas pues nuestra capacidad de conciencia. Todo esto es bidireccional, es decir, si nosotros somos conscientes de nuestros sentimientos o de lo que nos ocurre, de una experiencia, los procesos neurofisiológicos se modifican. Si estos se modifican, nuestro estado de conciencia se ve alterado. El estado de conciencia está condicionado por la observación, por parar y mirar, y no reaccionar, y no tener un impulso. No, oye, ¿qué me has hecho? No, no me has hecho nada. Pues nada, tranquilo. Me molestó lo que he hecho, pero no le hago caso. Es un ejemplo. La capacidad de observar, la capacidad de ser conscientes de qué es lo que nos ocurre, está también condicionada por nuestro autoconocimiento. Aquello que hablamos antes de los caracteres. Si yo sé que soy una persona perfeccionista, ordenada, controladora, pues en el momento que viva con alguien que deja las cosas tiradas no me voy a cabrear, porque me conozco, porque observo y porque soy consciente que la otra persona no es ordenada, pues dado que yo necesito orden, cogeré las cosas y las pondré en su sitio. Y vivo más feliz. Y no dejo de que las emociones me gobiernen a través del estado neurológico y pierda el control de mi vida. Y pierda a mi pareja, por ejemplo. Los desapegos. Vivimos apegados a cosas. Mi coche, mi mujer, mi hijo, mi reloj, mi móvil, mi dinero, mi opinión, mi verdad, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Yo opino una cosa y tú opinas otra. Y podemos tener razón los dos, cada uno como lo mire. Es decir, yo vivo con una persona, pero no es mi mujer. Es la persona que vive conmigo. Yo no soy dueño de ella. Es decir, si yo soy capaz de vivir, hasta luego, y gracias por venir, si yo soy capaz de vivir con cuantos menos apegos posibles, todo este mecanismo se tranquiliza y se relaja. Porque no me va a importar que mi hijo se lleve el móvil. Se lo llevó. Oye, devuélveme lo que lo necesito. Y ya está. Pero no me voy a enfurecer, no me voy a encolorizar,
no lo voy a castigar, simplemente le diré, le enseñaré, etc. Es una manera de no estar pendiente de pertenencias, de opiniones y de creencias. Los desapegos, la observación y la conciencia se desarrollan mediante la meditación. Trabajando y haciendo meditación somos más capaces de desapegarnos de cosas. Absolutamente de todo no conozco a nadie, no conozco a nadie que no tenga un código ético y una moral o una capacidad de decidir qué es lo que está bien y lo que está mal, y eso es un apego, porque es una creencia. Sin embargo, la meditación nos ayuda a coger distancia, a respirar, a pensar y a no reaccionar inmediatamente, a ser más observadores, a ampliar la capacidad de conciencia y a conocernos mejor. A su vez, nuestro estado espiritual, si somos una persona con capacidad de iniciativa, de superar momentos, de aprender cosas nuevas, de enfrentarnos a adversidades, no es lo mismo que si estamos carentes de vitalidad, carentes de energía y no creemos en nada, por ejemplo. Otro factor que es importante es la salud y la alimentación. Estuvimos hablando hace un momentito sobre todos aquellos alimentos que afectan al funcionamiento neurológico. La carencia o la abundancia de alguno de ellos. Pues cuidar la salud en unos valores, digamos, medios, es importante para nuestro estado emocional, es importante para el resto del cuerpo, es importante para el corazón, para las articulaciones, para el estómago, pero ahora estamos hablando de las emociones. Y por último, la actividad física. Cuando el ser humano incrementa la actividad física, y cada cual la que sea, si una persona no hace deporte, simplemente con subir las escaleras todos los días, o con levantar una silla 5 o 6 veces, varias veces al día, incrementar. Eso hace que todo en el cuerpo circule más rápido, que haya mayor circulación sanguínea, mayor respiración. Los neurotransmisores y todas esas sustancias que tenemos en el cerebro que condicionan nuestras emociones se renuevan, y al renovarse nos sentimos mejor. Por eso una persona, después de hacer deporte, a pesar de que puede estar cansado, se siente tranquilo, satisfecho, porque ha metabolizado, utilizado esas sustancias que las tenía ahí en abundancia, atascadas, desoxigenadas, etcétera, etcétera. Pues este es el funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando estamos para cuidar a nuestro estado emocional, mediante la meditación y el autoconocimiento, aumentamos nuestro estado de conciencia, de ser conscientes qué pasa en cada instante, en cada momento, en cada experiencia de nuestra vida. Y cuidando la alimentación y la salud a través de la actividad física, ayudamos a que esas emociones sean lo más coherente con nuestras necesidades y no alejadas de ellas. Lo que no podemos olvidar, en especial en momentos de crisis, en momentos en que no estamos bien, es que la mente la percibimos a través de las emociones. Y la mente condiciona al cerebro que condiciona nuestro cuerpo. Una persona que es obesa, que es gorda, y hace régimen, y hace dieta, y no adelgaza, es porque hay un problema mental, un problema de emociones. Porque está clarísimo que una persona que ingiere menos cantidad de calorías de la que gasta, pierde peso. Sin embargo, cuando eso no ocurre, es porque el sobrepeso, el cuerpo lo utiliza para resolver el conflicto emocional. Así funciona. Lo que ocurre es que no podemos, en situaciones de crisis, cuando estamos decaídos, cuando tenemos una tristeza muy grande en el corazón, ponernos a hacer deporte porque no tenemos ganas. No podemos ir a cuidar nuestra alimentación porque nos importa 3 pimientos,
el azúcar y demás. Lo que queremos es tomarnos un whisky o fumarnos un cigarro o irnos a dormir, cada uno de la forma en que lo resuelva. Esto hay que trabajarlo cuando no estamos mal. Cuando estamos en una situación normal, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de conciencia, aprender a hacer meditación, a hacer yoga, a hacer deporte, cuidar la salud, ser conscientes de todo lo que afecta a nuestro bienestar, a nuestra salud emocional, para que en el momento en que tenemos un bajón, en que tenemos un problema, se murió alguien, nos peleamos con el jefe o con el vecino, un familiar tuvo un traspiés y nos provoca malestar, sepamos en esa situación enfrentarnos, tener en ese momento herramientas para llegar aquí. Así funciona. Y si alguien quiere saber más, aquí hay una lista de libros que os puede ayudar. También os quiero decir que en líneas generales las personas viven y se apañan con las emociones que les van saliendo cada día. Y está bien, y eso es normal. Pero hay veces en que tenemos un atasco. Hay veces en las cuales hay algo que no conseguimos resolverlo, que no nos podemos sentir mejor. Entonces hay que ir a un terapeuta, hay que ir a un médico, hay que ir a un psiquiatra, según el problema que cada uno tenga. Yo soy psicoterapeuta, trabajo los miedos, los malos hábitos como fumar, como comer compulsivamente, comerse las uñas, y trabajo los somatismos, todas aquellas enfermedades que tienen que ver con las emociones, o sea, todas las enfermedades. No digo que no hay que ir al médico, sí que hay que ir, porque cuando una persona tiene un cáncer, tiene que ir al médico para que le trate el cáncer, pero a su vez hay algo que provocó ese cáncer, y tiene que ver con nuestro estado emocional, con un problema, con un trastorno. Un cáncer es una enfermedad grave que puede costarle la vida a las personas. Y digamos que cuando una persona tiene un cáncer, no acude a un psicoterapeuta, pero sí cuando tiene uno dolores de estómago continuamente, o cuando cada 2 por 3 le duele la espalda, o cuando todos tenemos en alguna parte del cuerpo nuestro fusible, nuestro sensor, y ese sensor nos indica que algo hay que resolver. Y yo lo tengo demostrado, me duele la cabeza, me siento, me pongo a pensar qué es lo que me afecta, que me hace doler la cabeza, y cuando lo encuentro, a veces lo consigo, a veces no, soy una persona como todos, se me va el dolor de cabeza. Y en especial se consigue con otros. Es más fácil ver en el vecino aquello que nosotros no vemos en nosotros mismos. Yo acudo a otro terapeuta para que me ayude a mí. Y las personas que tienen una necesidad de ayuda pueden acudir a quien sea para que les ayude, pero que no se encierren. Y otra forma de trabajar todo esto que hemos hablado es mediante un taller. Nosotros vamos a iniciar un taller de bienestar social del individuo. Es un taller que dura un año, durante el ciclo escolar, de septiembre, octubre a mayo, una vez por mes, un día entero. Y durante ese taller se va a trabajar la meditación, la conciencia alimenticia, el autoconocimiento, el ejercicio físico, el trabajo con nuestro físico, etcétera, etcétera, todo esto que hemos estado hablando aquí. Y ahora sí, si tenéis preguntas, bien, y si no, muchísimas gracias. Tú preguntas si comer muchos azúcar o dulces hace de que las neuronas no se conecten entre sí. Sí, es malo para la memoria. En un momento puntual, en el momento que lo consumes, ayuda, pero a largo plazo la destruye. Así es. Exactamente. Pero en ese momento te ayuda, luego te fastidia. Es decir, pero luego es a un mes vista, no es luego dentro de 4 años. Tú hoy tienes un momento, un examen, y te tomas un Red Bull o un
un caramelo o una chocolatina y te da un subidón y puedes lo que estás haciendo, el examen, lo que estás estudiando, trabajarlo mejor. Pero a un plazo de 1 mes, 2 meses vista, tu capacidad de memorización disminuye. Pues sí, dime. ¿La leche engorda? Mira, yo no soy nutricionista y poca leche no engorda y mucha leche sí engorda. Depende cantidades. No estamos hablando aquí del individuo, de todo el cuerpo. Estamos hablando solamente de las emociones. Y beber solo leche es malo para nuestro estado neurológico, por lo que hablamos antes. Solo leche. Ahora, nosotros en nuestra vida bebemos leche y bebemos agua y bebemos refrescos y bebemos muchas cosas. Lo que no hace daño es el agua. Seguro, por supuesto. Pues muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.